En el video sobre cómo encontrar todos los GameObjects de la escena por tag, hacen la siguiente pregunta. Y si quisiera limitarlo a un rango, ¿cómo puedo hacer que, por ejemplo, encuentre los GameObjects que estén a X cantidad de metros, o sea, a una cierta distancia? Como que en este caso estaría bueno saber más detalles de lo que se quiere hacer. Porque claro, como siempre hay muchísimas formas de resolver un mismo problema. Y además está el hecho de que no solamente importa el cómo hacer determinada cosa, sino también cuándo hacerlo. Ese es un tema que no hemos hablado prácticamente nada en la serie de referencias en programación que te voy a dejar en la tarjeta de la esquina. Porque claro, imagínense que nosotros partimos de una lista de todos los objetos que nos interesa analizar. O sea, en un primer paso encontraríamos todos los objetos que cumplan una determinada condición. Luego, en un paso siguiente, podríamos escanear esa lista en busca de propiedades que nos interesen de esos objetos. Por ejemplo, la distancia que tiene cada uno de esos objetos respecto a otro objeto de interés. Y claro, en ese segundo escaneo, en ese filtro que le aplicaríamos a la primera lista, ahí podríamos discernir qué objetos están a determinada distancia. Pero esto lo podríamos hacer en Start, por ejemplo, una única vez. Pero si lo hacemos de esa manera, en Start, una única vez, solamente va a importar la posición inicial que tenga cada uno de los objetos al momento de crear la escena. Y si esos objetos se mueven, ¿acaso tenemos que seguir comprobando a ver cuáles son los objetos que, por ejemplo, que entran dentro de ese rango y salen? En ese caso, ahí el problema cambia. Pero el algoritmo podría ser el mismo. Ese es el tema. Podríamos hacer un algoritmo que sirva, una función que nos permita inspeccionar una lista de objetos y ver cuáles cumplen determinadas condiciones. Quizás armar una segunda lista. O sea, al llamar esa función, el resultado podría ser una lista con esos puntos de interés. Y bueno, en ese caso la función la podríamos llamar en cuanto la necesitemos. Así que vamos a ir por ahí. Acá ya tengo preparada una escena como para que podamos empezar a trabajar. Abajo en la descripción voy a dejar un link para que se descarguen el paquete de Unity con todos los cambios que hagamos a lo largo de este video. Ahora vamos a ver un poco los elementos que ya tenemos acá en la escena. Para empezar tenemos algunos objetos. Este cubo que va a ser como nuestro punto de interés, o sea, el punto respecto del cual vamos a medir las distancias de los demás objetos. Luego tenemos cada una de estas esferas que van a ser los objetos que vamos a filtrar, o sea, nos vamos a quedar con los objetos que estén a una determinada distancia del cubo. Luego tenemos este GameObject llamado Script que tiene asignado un script que he creado previamente y lo he preparado como para facilitarnos un poco el trabajo. Y además este objeto tiene un componente LineRenderer. Ahora mismo vamos a ver para qué. Esto sería lo que tenemos hasta ahora. Básicamente definí una función que va a dibujar un círculo en la pantalla y de esa manera vamos a poder saber qué objetos están más cerca de una determinada distancia y cuáles no. Eso es lo único que se hace acá. De momento esto es lo único que hacemos en el script. Fíjense que aquí en Update llamamos a la función, pero por ahora no estamos encontrando ningún objeto ni estamos filtrando por distancia ni demás. Eso lo vamos a hacer ahora. Antes de empezar vamos a darle a play para ver qué es lo que está haciendo esa función. Acá, como ven, se está dibujando este círculo que tiene un determinado radio. Este círculo es más que nada para nosotros, para que nosotros podamos comprobar que el algoritmo está funcionando. No tiene nada que ver con la manera en la que vamos a encontrar los objetos que están a cierta distancia, ¿no? Porque claro, nosotros podemos saber exactamente cuáles son los objetos que están a cierta distancia, porque lo podemos escanear y nuestro cerebro lo procesa. Pero esto en Unity hay que programarlo porque no se va a hacer de manera automática. Fíjense que acá tengo esta distancia que en este momento vale 5, podrían ser 5 metros si se quiere, y si aumento esta distancia, fíjense cómo el círculo se agranda, ¿no? Entonces, esto visualmente nos va a ayudar bastante. Ahora que lo pienso, este círculo no se está dibujando respecto del target. Fíjense que si lo muevo, el círculo permanece en el lugar. Si me dan un minutito, lo corrijo ahora mismo. Lo que tendría que hacer es aquí en la función donde estoy determinando los puntos de ese círculo, tendría que sumarle la posición a la que está ese target. Pero para eso necesitaría primero dar con la referencia de ese objeto. Así que vamos a empezar aquí definiendo una variable tipo transform. Llamémosla target object. Y aquí es donde vamos a almacenar el cubo. Vamos ya mismo a hacer eso antes de que nos olvidemos. Voy al script y aquí en la variable target object voy a asignar el cubo. Y de esa manera ya está ahí dentro de la variable. Y ahora sí, esta variable la vamos a usar por aquí. A la componente X de este vector le vamos a adicionar la posición en X del objeto. Y lo mismo para la componente Z por aquí al final. En lugar de posición.x es posición.z. Y de esta manera ahora al dibujar el círculo vamos a tener en cuenta también la posición del cubo. ¿Lo podemos comprobar rápidamente? Excelente. Ay, la introducción me está quedando demasiado larga, pero es que créanme que
Acá terminaría la introducción del video y nos vamos a poner a trabajar. Me quedó larguísima la introducción, pero es que todo esto es información importante. Pero bueno, empecemos a resolver el problema. Primero vamos a necesitar la referencia de todos los objetos, de todas las esferas básicamente. Para eso podría definir, por ejemplo, un array de transform llamado all spheres, por ejemplo, todas las esferas. Y este array nos aparece aquí en el inspector. Podríamos inicializarlo. Para no alargar más el video y tener que explicar un montón de cosas, simplemente lo que voy a hacer es darle el tamaño aquí y arrastrar cada uno de los objetos. Voy a acelerar el video. Excelente, aquí en la lista ya tenemos cada una de las referencias de las esferas y ya vamos a poder trabajar con estas variables. Bien, tendríamos que empezar definiendo la función que vamos a llamar para determinar cuáles son las esferas que están dentro o fuera de esa distancia. Vamos aquí a definir una función. Llamémosla find objects inside, ¿no? Como encontrar objetos en el interior. A esta función podríamos incluirle el tema de las distancias y demás, pero ya tenemos aquí las variables definidas, así que simplemente vamos a ejecutar esta función y en el interior vamos a resolver todo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir un for each para cada transform t en la lista, o sea, all spheres. Vamos a, básicamente vamos a preguntar si ese objeto en particular está a una determinada distancia del target object. Esto se podría hacer en una sola instrucción o partirlo en una serie de instrucciones un poco más cortitas y más simples. Hagámoslo por partes, así es más simple de entender. Vamos a definir un float para la distancia y este float va a ser igual a vector3.distance. En la tarjeta de la esquina dejo un video donde se habla en detalle sobre esta función, sobre cómo calcular la distancia entre dos objetos. Ahora simplemente lo vamos a utilizar. Una de las posiciones sería la posición del objeto target y la otra posición sería la de el transform t que estamos evaluando. T.position. O sea que ahora en distance tenemos cuánto vale la distancia entre cada uno de los transforms a este target object. Y entonces, claro, ahora si esa distancia es menor a... Oh Dios, miren lo que me pasó acá. Momento, vamos a hacer un pequeño parate acá, porque esto es importante. Fíjense que definí una variable local llamada distance y ya tengo una variable global llamada distance. No hay ningún problema. Lo que pasa es que yo cuando digo distance, así a secas, me estoy refiriendo, fíjense que Unity me lo resalta, me está diciendo, estás haciendo referencia a esta variable. Claro, yo no puedo hacer esto, porque si no estaría comparando esta variable consigo misma. Yo lo que quiero comparar es esta variable con esta otra variable que casualmente se llama igual. Podríamos cambiarle el nombre a la variable, o en este caso lo que voy a hacer es usar la palabra reservada this. This.distance. Con esto, fíjense cómo cambia. Fíjense que Unity mismo me está diciendo a quién estoy haciendo referencia. Me está resaltando esta variable. This sería la instancia de este script que está ejecutando el código en este momento. Es un poco complicado de entender, pero bueno, fíjense que nos está resaltando esta variable, mientras que en este otro caso nos está resaltando esta variable. O sea que vamos bien. Entonces, claro, si esto es verdadero, hacemos una cosa, y si es falso, hacemos otra cosa. En este caso, el objeto está dentro del rango, y en este otro caso, el objeto está fuera del rango. Con esta sentencia if, el problema que se planteó ya está resuelto. O sea, aquí en esta sentencia if ya podemos distinguir cuáles son los objetos que van a estar dentro y cuáles son los objetos que van a estar fuera. Lo que sigue a continuación es otro problema distinto, que es qué hacemos en cada uno de los casos. Y esto va a depender de lo que se necesite hacer. Te propongo algo. ¿Qué te parece si a las esferas que están en el interior del rango las pintamos de verde y a las que están por fuera las pintamos de rojo? Podemos hacer eso y así vemos que el algoritmo funciona. ¿Te parece bien? Excelentísimo, vamos a hacerlo. Recuerden que aquí estamos evaluando cada uno de los componentes transform de los objetos que nos interesan. Entonces, en este punto, por ejemplo, si el objeto que estamos evaluando está dentro del rango, lo tenemos que pintar de verde. Entonces, con ese transform, lo que podemos hacer es acceder a su componente mesh renderer. Nosotros sabemos que hay un componente mesh renderer. Nosotros sabemos que los objetos que estamos analizando todos van a tener directamente asignado un mesh renderer porque nosotros mismos lo definimos. Entonces, claro, si accedemos al mesh renderer, luego podemos acceder al material y luego podemos cambiar el color. Dejo un video en la esquina donde se detalla esto. Acá solamente vamos a hacer un getComponent, obtener la componente mesh renderer, luego acceder a la variable material y luego acceder al color de ese material. Y este color lo vamos a hacer igual a verde, color.green. Y si el objeto está fuera del rango, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que pintándolo de color rojo. Guardamos los cambios y vamos a darle a play. ¡Hostia! ¿Qué está pasando aquí?
¿Vieron eso? Estaban todas las esferas en verde. Pero bueno, fíjense que aquí tenemos solamente estos dos, los que están dentro del círculo. Ojo. Y de esta manera podemos distinguir cuáles son los objetos que están en el interior. Vamos a jugar con la distancia. Hacemos esta distancia más pequeña, la hacemos más grande. Y nada, con esto damos por terminado el algoritmo. Vemos que funciona, ¿no? Es como que podemos distinguir cuáles son las que están dentro y cuáles son las que están fuera. El resto depende de lo que cada uno quiera hacer. Recuerden que en la descripción está el link para descargarse este paquete, tal cual lo terminamos aquí. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.